Hello, everybody. Buenos días. Eh, ok, vamos a empezar. I will stand up because I don't think you can see me. Hello, everybody, and welcome. My name is Daniela Pedraza. I am honored to be your moderator today and to be joined by this amazing panel. Thank you again for this opportunity. This session will be held with the Spanish and English interpretation. So if you're monolingual, please, you can reach out to my colleagues there with the interpretation, and they will give you a headset that you could use in channel 1 if you are monolingual, and you can turn it off when there is Spanish or speaking. Si este panel va a usar interpretación inglés-español, entonces si solo hablan inglés o solo español, por favor vayan por su equipo para escuchar con mis colegas de interpretación que están en la puerta. And I will continue to speak in English. Thank you. We will have a panel discussion centered our panelists that will be followed by a Q&A. Usually, Rich's conversation are sparked by Q&A, so I look forward to hearing your questions. Again, thank you for being here. This panel will be centered the work of Afro-Latino movement-led movements in the Americas and explore how funders can better support racial and gender justice and also better support these movements. For these conversations, we have an amazing set of panelists. We start with Gabriela Toledo, co-director of Semillas. I'm sorry, I have like 3 microphones here. I need to turn this off. No, not making it better. Okay, we'll figure it out. Genevieve Williams Conry, founder and executive director of Afro Resistance, and Mijane Jimenez Salinas, president of Mano Amiga de la Costa Chica. Before we jump into the conversation, I wanted to share also my perspective from where I sit, that is in a foundation, Wellspring Philanthropic Fund, and how I got to meet them, and a few key concrete steps we took into centering racial justice as a cross-programmatic priority for us. First, this conversation centers Afro-Latina movements, but when I mentioned the strategy, it had a broader focus on BIPOC leadership and priorities. So a few things that that could benefit this conversation is first, we explore at Wellspring with the women rights teams, we explore evaluate our portfolio, thinking about simple but very telling questions like, are the groups we support representative of the constituencies they serve? And how much of our fundraising, how much of our long time funding and flexible funding was directed to BIPOC-led initiatives. Then we included, I think another important lesson was that we included racial justice language in our programmatic outcomes, and that was very helpful because then we could explore partnerships that be with our previous thematic focus strategy, we couldn't. And third, we keep ourselves accountable by naming what we were not funding at the moment. Like, for example, partners were very helpful and honest to mention that, to help us understand that we were not doing no service by blending Caribbean with Latin America, because that's usually something that happens in philanthropy, that Caribbean gets erased as part of the Latin America funding. And finally, we're like having amazing partners like the ones that I'm sharing this panel with, that help, with whom that has great intersectional analysis of the work, with whom we could have honest conversations that help us advance in this journey. So I thank you again for that. And with that, I will move forward with the questions.
There will be a shared question first. Your work addresses intersecting systems of oppression, racism, patriarchy, unfair economic and migration systems, through approaches that are both deeply local and regionally connected. How do you practice intersectionality in your work, and what lessons can funders take from that when supporting Afro-Latino communities? I guess we can start this way. Pueden probar ese micrófono y si no, lo pueden pasar. I think we have to pass it then. Whoever wants to start. Sí, bueno. Buenos días a todas, todos y todes. Hoy voy a hablar en inglés en vez de español, porque sí. So thank you for the question. At Afro Resistance, we honestly do not treat racism, patriarchy, and borders as separate issues. We actually treat them as an intersectional issue. So we require an intersectional approach, which means that for us, intersectionalism is actually a strategy that's really weaved into the work that we do. And that means that for us, as a Black woman-led organization, we center gender and we center the knowledge of Black women and Black trans women, especially those that are migrants, because our experiences sit at the crossroads of all the forms, the most acute forms of violence and invisibility. So when we address those needs, we build solutions that uplift the entire communities, and that we have proven that. Our second thing is that our work is grounded in local organizing. So when I speak local, I also mean in communities like the Bronx, and in a province like Darien, and in communities like Livingston, because those are shaping regional conversations across the Americas. We understand that our shared similarities and lived experiences are not only from those communities that we work inside. So when we accompany, for example, Black migrants that have crossed the US border or are in detention centers in Panama, we're not providing support. We're exposing how global and anti-Blackness and economic extraction are pushing people out of their homes. And that's like a start of our analysis. The one thing that we have learned, that funders who are serious about impact, they actually resource what I spoke about before, the intersectional infrastructure and not projects. That means that funding that is Black, trans inclusive, and deeply rooted in community by people that are part of those communities. It also is seeing that migration not just as an individual crisis, but as a human rights issue that is tied to climate change, to gender, and to racial injustice, and we cannot separate those things. So when funders support organizations like Afro Resistance, and the very few that are like ours, you are actually investing in a team doing frontline human rights defense. But that's not always seen like that because we're Black women, right? What people are doing in funding is strengthening a transnational ecosystem. And I'll pass it on. Thank you. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Nosotras, como Mano Amiga de la Costa Chica, colocamos el enfoque étnico-racial en todas nuestras iniciativas. Es un requisito la interseccionalidad, pero también asumimos que en el ámbito global o regional de pronto la interseccionalidad se ha perdido. Y entonces quienes están impulsando la interseccionalidad no siempre somos las mujeres negras, no siempre somos las mujeres indígenas, y eso ha sido un golpe y una trampa muy grande en la que los fondeadores también han caído. Entonces, para nosotros es un requisito la interseccionalidad, pues vivimos en la ruralidad. Todo nuestro proceso está dirigido a los grupos históricamente marginados dentro de la misma población. Es decir, existimos personas racializadas que ni siquiera reconocemos que tenemos múltiples opresiones, y entonces eso nos coloca en el centro, y pues estos proyectos, estos fondos nos han ayudado
a pensar de qué otra forma podemos vivir y nos han enseñado a soñar. Una de las recomendaciones a la filantropía puede ser construir lazos de confianza, otorgar las subvenciones directas a organizaciones de base comunitaria. Pienso que la comunicación efectiva entre pares, entre ustedes y nosotras, no la interpretación que pronto tienen cuando ustedes contratan consultorías, eso no ha quitado el avance o el retroceso en nuestras comunidades, más bien no usar organizaciones grandes que de pronto comprueban con nuestras fotografías, con nuestra presencia en sus eventos, pero no impacta en nuestro territorio. Yo creo que la voz de las mujeres negras no tiene que ser interpretada, tiene que ser escuchada. Entonces, en esta crisis es necesario que nos coloquemos en el centro como esta forma de vivir digna, pero sí también de sostenibilidad, no nada más económica, pero espiritual, porque recordar que no somos números, no somos dinero, somos personas. Gracias. Can you hear me? Yes. Hello. Bueno, yo voy a hablar en español porque sí. ¿Ya tienen sus traductores? Sí. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Gabriela Toledo, soy codirectora en Fondo Semillas. Es un fondo que trabaja solo en México y apoya a grupos de base en este país. Y bueno, Dani, con respecto a la pregunta que nos hacías, en Fondo Semillas consideramos que en México y seguramente en otras latitudes, ser mujer negra o ser mujer indígena y además ser migrante son capas que en algún momento se cruzan. Y eso es lo que nosotras reconocemos como la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque una vez que estas capas se cruzan, también exponen a las mujeres a situaciones de violencia, de discriminación y de racismo. Estas realidades nunca desde los financiamientos se pueden mirar como realidades aisladas. Son estas identidades las que nos dan el norte para que los fondos de mujeres, también podamos hacer la entrega de los recursos. Por eso, en Fondo Semillas tenemos identificado que más del 75% de los recursos que se entregan va dirigido a grupos de mujeres afro, indígenas y mujeres que viven en poblaciones rurales. El otro 25%, bueno, pues está muy focalizado en otro tipo de territorios. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Porque muchas veces, y como ya lo dijo Mijane y Genevieve, pues sus voces están totalmente invisibilizadas. Y para nosotras estamos convencidas, para el Fondo Semillas, estamos convencidas que la manera o la forma en la que entregamos los recursos es una respuesta para transformar al mundo. Ellas nos han dicho la manera en la que podemos tener un mundo mejor. Ellas tienen saberes ancestrales y aún así muchas veces estamos preguntando, ¿y por qué poner el recurso ahí? Pues porque son quienes van a salvar este mundo. Estamos convencidas que los saberes ancestrales que viven en los pueblos afro o en las comunidades afro, en las comunidades indígenas, se encuentran los saberes que tenemos que catalizar o que debemos catalizar. Para nosotros, cuando entregamos el recurso y preguntamos si realmente estamos generando interseccionalidad, primero nos fijamos quiénes están a la mesa sentadas con nosotras para ver cómo canalizamos esos recursos, quiénes no están y también preguntamos por qué no están. Nos equivocamos porque a la hora de entregar los recursos financieros muchas veces cometemos errores, pero justo al hacernos esas preguntas también tenemos la oportunidad de corregir. Quiero nada más cerrar con esto, ¿no? Creo que no se trata de incluir, y lo digo así entre comillas, sino se trata de seguir los liderazgos que ya están puestos en estos territorios, de financiar sus tiempos y sus territorios de las compañeras,
no como una excepción, sino como una prioridad. Thank you so much. And for the next couple of rounds, I will ask you to please. Sí, okay. For the next couple of rounds, I will ask you to please look at my colleague. Oh, she left. Paola. I will ask you to look at Ada, who will help us with the time, because we have Por eso around nos extendemos. 1 minute and a half, 1 minuto y medio por respuesta. I know it's short. I sent you that. And so we'll start with the individuals. Genevieve, your work is rooted in Black women's leadership and the colonial gender lens. How does this shape your approach to movement building? And what do you wish funders better understood about this lens? Gracias. So for us, decolonial means that centering is not enough, right? So when people say we center the voices of Black women, we at Afro Resistance, we actually follow their lead, especially those who are migrants, who are working class, who are queer, who are trans. For example, all our research is done through a participatory lens. So we understand that the women in the communities are the strategies and they're the knowledge holders. So they're the ones that actually propose to us and tell us what research needs to be done in their communities for there to be systemic change. So for example, we have a transnational research right now that's being done in Guatemala, in Panama, and in Colombia, all based on the fishing industry, because in none of these countries is the fishing industry regulated, but most of the people, the women that work within the fishing industry are Black, and it's generational. On top of that, in the communities that they live in mostly rural communities, they're dealing with residual waters, right? So they already know how many of them live there. They already know because, as I said, it's generational. So they brought to us the research, and they do not need us to write an analysis or anything about this. They needed us to support them with the collection of data, to tell their story, and to actually advocate for change. So we walk with people, we do not walk ahead of them. And we understand that for us, we do not accept funds that are designed by people that assume that they know more about race than I do as a Black woman, or as the staff of Afro Resistance, because we are part of the people that have lived through some of these realities. And we understand that expertise must come with proximity and also with deep trust and accountability. And the same when we go into partnerships, for example. We don't just show up because it's a good time and it's a good travel experience. We build slowly, we build grounded, and we build in shared values. An example is that I've known Mihane and Mano Amiga for about 7 years. And we have been in different spaces together, but it's not until now, 7 years after, that we're ready to partner with each other, because I have seen how they show up in their communities. They have seen how we show up. So that's how we build partnerships. So when people want to speed us up and say, build this relationship with this person, that doesn't work for us, but it costs us, because we have to have trust who we engage with. And we expect the same from funders and philanthropists. Thank you. Thank you, Genevieve. Yes. Mihane, ¿cómo conecta tu trabajo en Guerrero las luchas locales con procesos o incidencia a nivel nacional? Y si puedes compartir un ejemplo de cómo el financiamiento flexible ha ayudado a tu organización a responder a necesidades comunitarias. Bueno, nosotras generamos datos desagregados que el Estado no realiza. Eso nos permite realizar diálogos estructurales con instituciones para incidir en política pública y acciones afirmativas para la población afromexicana, en derechos político-electorales, pero también en derechos de las mujeres. Nuestra presencia en estos espacios, este es uno de ellos, gracias al financiamiento flexible de Wellspring, estoy yo aquí.
y que no estaba en el mapa y que estas conferencias surgen y para nosotras es sumamente importante. Y entonces no nos regimos con, pero es que no está en este eje y entonces no podemos ocupar el financiamiento. Entonces el financiamiento flexible nos abre estas áreas de oportunidad para conocerles y para que ustedes conozcan mi trabajo. Otro de los ejemplos claros puede ser también en cómo incidimos en organismos multilaterales. En estos momentos, una de las jóvenes de la colectiva Afropoderosas está en CEDAW presentando nuestros datos desagregados. Yo estoy aquí hablando con ustedes y también decir que los derechos sexuales y reproductivos han sido también una amplia gama de organizaciones que históricamente han sido financiadas, pero que no han territorializado estos derechos. Un ejemplo claro es Costa Rica, México, Cuba y Ecuador, quienes nosotras hemos construido el derecho sexual y reproductivo, hemos acercado por primera vez desde hace 3 años una toalla sanitaria a niñas negras. En Cuba, que ya el aborto había sido también algo que se había promocionado, no hay medicación. Entonces, desde ahí nosotras, desde Cuajinicuilapa, recibimos, vencemos el bloqueo y territorializamos nuestros programas y nuestras políticas públicas desde Mano Amiga. No pudieron decir Thank you so much. Gaby, as a feminist founder in Mexico, how do you put power shifting and accountability into practice in your grant making? And what insights from your experience could be useful for US founders that want to fund in the border, across the border? Thank you. Ok, aquí. Bueno, el tema de rendición de cuentas es una oportunidad muy grande cuando queremos hablar de justicia. Porque si queremos hablar de justicia, no podemos construirla si no hay confianza. Y la confianza que se construye con las organizaciones a quienes apoyamos desde el Fondo Semillas, pues no está basada en los reportes o en la rendición de cuentas. Por el contrario, creo que muy parecido a lo que hace Wellspring con Mano Amiga, con Genevieve, con el Fondo Semillas, pues es justo tejer esas relaciones de largo plazo y generar esta sostenibilidad también en el largo plazo. El Fondo Semillas no impone los temas, son los movimientos quienes ponen los temas y a partir de eso se hace la entrega de recursos. Las cuentas que muchas veces las fundaciones o las organizaciones piden a los grupos de base se hacen a través del Fondo Semillas. Y también nos preguntamos, la organización que Mijane representa es una de las organizaciones que también les entrega recursos al Fondo Semillas. Y les preguntamos constantemente, ¿les estamos sirviendo? ¿Es útil nuestro papel en el ecosistema filantrópico? Y lo más importante, ¿estamos respondiendo a los contextos? Y bueno, y para darte un ejemplo o para compartirles un ejemplo, pienso en los fenómenos naturales que afectan a muchos de los territorios donde llegan los recursos que se movilizan desde Fondo Semillas. Y un ejemplo muy claro fue en octubre del 2023, cuando un fenómeno natural destruyó una región que se llama Acapulco, en Guerrero. Eso es en México. Bueno, y Acapulco significa donde se rompieron los carrizos. Y de verdad que este fenómeno natural que se nombró Otis, un huracán muy fuerte, destruyó mucho de lo que se había construido en este territorio al cual pertenece también Mijane. El Fondo Semillas logró movilizar en menos de 72 horas gran cantidad de lo que pudimos entregar a las organizaciones que se estaban organizando para reconstruir el puerto de Acapulco. Para nosotros el aprendizaje es claro. Si el dinero no está disponible cuando la vida está en riesgo, entonces el dinero no va a ser útil. Redistribuir el poder también es entregar recursos, soltar el control y sostener procesos políticos con todo lo que esto implica, aun cuando a veces también
la crítica constructiva o la crítica política nos puede hacer sentir incómodas. Thank you so much. We will go back to a second and final shared question, reflecting to the broader space we're in that bring together people working in philanthropy that are Hispanic, Latinos, Latines, Native Americans across the US. What opportunities and challenges do you see in building stronger bridges between racial justice movement in Latin America and the US? And how can philanthropy support meaningful transnational alliances that I know all of you are part of? Thank you. For us, we know that there's a tremendous opportunity in building stronger bridges between racial justice movements within the US, Latin America, and the Caribbean. But only if we're really honestly confronting the unequal dynamics that exist within the progressive circles, right? I think that's number one. One of the greatest opportunities that we see in building a Black-led, grassroots-driven ecosystem of resistance and care is that first, the recognition that organizers exist in the US South, in the US North, in Latin America, in Haiti, in countries where people do not really want to access or even talk about, right? And that we're fighting the same systems, but we don't always have the language access to do these things together, the funding or the spaces to safely come together. But when we create those intentional connections across geography, across language, and across strategy, we are stronger. And I know, and we know that a lot of people fear that. The other challenge is that even within philanthropy that calls itself racial justice or Latine or Native-led, there's often a very deep erasure of Blackness. And this is something that we honestly have to speak about. Black people are usually left out of Latina funding portfolios entirely or expected to adhere to a broader Latina work that doesn't reflect our history and doesn't even acknowledge it. And that's similar to migration portfolios, gender portfolios, and children's justice portfolios. To build these really strong alliances, philanthropy has to stop funding through a US-centric extractive lens, period. Full stop. That means that it needs to fund Black and Indigenous leadership directly, not through intermediaries, not through just like partnerships that they put together. It also means that they need to really allocate strong and juicy funding to language justice. It's not only Spanish and English, folks, right? And we can't communicate if we don't understand each other. And we have to resource relationships. That means time, travel, translation, trust. It takes time to build alliances and networks that can withstand the political violence and the burnout that we face as Black organizers and leaders. And finally, philanthropy needs to let go, right? That means if you trust our work, then fund us in ways that honors our pace, our community's priorities, our collective healing that everybody speaks so much about, and the political clarity that we actually bring to the table. Then that will be more of a strategic imperative to philanthropy right now. Thank you. Creo importante construir oportunidades para organizaciones de base comunitaria, pero sobre todo a comunidades. Siempre es importante hablar desde la comunidad, porque ustedes, todos, otros, han financiado temáticas, no comunidades, no personas. Y creo que eso hace la diferencia. Construir con los pueblos y para los pueblos, generar diálogos de confianza, algo que me permitió estar hoy aquí. No quiero dejar de mencionar a FJS,
que territorializó su diagnóstico. Un oficial de programas estuvo en mi pueblo preguntándome qué estaba pasando con el movimiento feminista y por qué no las negras estábamos en los espacios. Estuvo en mi pueblo comiendo conmigo, escuchando mi narrativa, no la interpretación, y eso fue sumamente importante para que yo pudiera acceder a fondos internacionales. Evaluar y monitorear los procesos para que se fortalezca la articulación en territorio, la incidencia. Los procesos multianuales generan organizaciones sostenibles en el tiempo, financiamientos flexibles, pero sí también creo que sé que muchas de ustedes financian a sus amistades, a sus conocidos, a personas que les conocen de tiempo, pero también esas personas se tienen que evaluar. Dejar de individualizar y construir de forma colectiva con mucha precisión en un ámbito de respeto, en un ámbito ético, feminista, antirracista, para que esto permita que otras voces estemos en el centro. Tejer redes, alianzas entre pares, entre pueblos, ayudar a crear comunidades en resistencia sin perder la ternura radical, como lo decía Bell Hooks. Gracias. Ay, ahí está. Bueno, pienso que la oportunidad que tenemos en este momento ante un contexto político complejo es la gran oportunidad para construir esos puentes. Yo veo una genealogía compartida de resistencia entre los grupos que están representados hoy y entre otros movimientos que también están surgiendo o que han avanzado más justo por esa crisis, que es cambio climático y algo que ha venido como pues avanzando con todo y las posiciones políticas que se puedan tener, el feminismo. Digo, porque el fondo que represento es feminista. Entonces, ahí me parece que se están construyendo ya diferentes puentes y que, bueno, desde México, Haití, como lo mencionaban también mis compañeras, y Estados Unidos, ya hay movimiento afro desde hace muchos años. Entonces, si están ahí, lo que tenemos que hacer, quienes podemos movilizar recursos y quienes tenemos esa posibilidad de entregar recursos, pues es apostar a lo que ya está construido. Si queremos que los movimientos sean más fuertes, pues también apostemos a esas redes que ya son transnacionales, como un ejemplo, el ejemplo que les acaba de dar Mijane. Estaba leyendo que solo el 1% de lo que se moviliza en el ecosistema filantrópico, solo el 1% va para los temas de mujeres afro. Eso está en un informe que también realizó la Fundación para una Sociedad Justa. Eso también habla de dónde estamos poniendo las prioridades. Solo el 1%, me parece que entonces no estamos escuchando lo que desde hace tiempo nos están queriendo decir. La filantropía puede ser ese punto de quiebre, pero necesitamos invertir en alianzas que ya existen, sostener redes que cruzan fronteras y escuchar sin imponer. Si queremos justicia transnacional, necesitamos también que el financiamiento sea transnacional. Thank you so much. Hello, thank you. So now we will open for questions. My colleague, I don't know, someone has a mic, right? Yeah, Paola has a mic and she can pass it around. So please raise your hand. Thank you. I suggest, because of sake of time, we take a couple of questions and then the panelists can just jump in. So yeah. Thank you. Good morning. My name is Alicia. I'm coming from El Salvador. It's wonderful to hear all of your insights. I represent my social enterprise. We're called DIA, and we support Black, Brown, and Indigenous-led funds and social enterprises on their resource mobilization strategies. We've seen a lot of success over the last 10 to 15 years in
convening and inspiring and motivating and pushing U.S. funders towards funding Black-led work in the United States. I'm very curious about what donor activism and donor work looks like in our regions in Central America and Latin America. Often I have not heard that movements in LATAM are resourced by philanthropists south of the border, right? It's different, it's corporate funding, it just looks very differently. In your opinion, what will it take to start activating LATAM funders, not just for philanthropy kind of business as usual, which I think we already kind of have, but really supporting frontline Black, Brown, and Indigenous-led movements in ways that match the needs? What does it look like to build philanthropy in the region that's kind of motivated towards this kind of repair work? Thank you. Thank you. We'll take another question. If not, great, we can start with this one. I don't know, whoever wants to jump in from the panel. Thank you, Alicia, for that question. So speaking honestly, right? Our organization is based in the U.S. and we work in Latin America, but we have staff that is based in Latin America, and we have sedes, offices in the. One of the key pieces is the acknowledgement that class differences exist in Latin America, which a lot of Latina funders do not want to acknowledge. So when we have met with Latina funders that do not look like me, there's always like, oh, we're all Black. No, boo, we're not all Black. We do not all understand class. Class in Latin America is very different than what it looks like. Mestizaje is also a real thing. So unless within philanthropy there's a deep understanding of race and of class and of ownership of land, that's the other piece that I was gonna say, we cannot talk about equity, honestly, right? So we're already entering a conversation where we are not on the same page, yet the one that has the financial power is this other person. And that has created also a dynamic that is unhealthy in the region, meaning you have mostly white intermediaries that then negotiate with Black organizations. You have consultants, think tanks, et cetera, that have gotten most of the funding to do Black work, but then when they are in the communities, and we've gone first time to different communities that have a budget, supposedly, of thousands of dollars, but we're the first Black person that has facilitated in that region? That's outrageous. That's outrageous and corrupt, to be honest, right? So I think we need to start navigating, naming, and confronting the racial and class dynamics that have always existed in Latin America, honestly, and with integrity, and not on the backs of Black people and Black women. Thank you. Is there another question? Oh, yes. Hola, buenas tardes, o buenos días todavía. Cristel from Colmena Consulting. My question is about what can donors that do international funding do from a political aspect? Like I'm thinking, for example, Nicaragua, where we have like the tech bros taking over land that is of Afro-descendant people, and how the government is allowing that to happen. So what can philanthropy do from that aspect to ensure that communities are being protected and supported, and talking about land, also the land is not being taken away from them? Thank you. Es muy importante tu pregunta porque en México estamos en resistencia.
no es muy visible, pero las defensoras de derechos humanos estamos en primera línea desde que tomamos el micrófono. Sin embargo, la forma organizativa y cuando hacía el llamado para crear comunidades en resistencia es generar las condiciones idóneas para seguir en el activismo, desde la sostenibilidad, desde el cuidado, porque si la agenda global de cuidados engloba a todas nosotras, a nosotres, ¿en qué momento nosotras vamos a sobrevivir o bien vivir? Creo que uno de los ejes centrales que la filantropía en estos tiempos de crisis debería tener es cómo nos cuidan a nosotras, cómo nos cuidamos a las que estamos al frente, a las que estamos desde hace 10, 15, 20 años, alzando la bandera de la lucha antirracista. Entonces, creo yo que ese debe ser el punto principal. Desde otra área administrativa, nosotras estamos creando organizaciones sombrilla en Costa Rica, en Cuba, para diversificar el financiamiento, porque si bien es cierto, esta lucha entre México y Estados Unidos se está viendo, entonces nosotras buscamos desde el Caribe, desde otros territorios, resistir para no quedarnos en la nada, en un vacío, que siempre hemos estado ahí, como ya lo decía Gabriela, tenemos el 1% de financiamiento y otras no alcanzamos ni el 1%. Entonces, también es como ir viendo que en los eventos, quiénes están, quiénes colocan la voz, en qué momento nosotras presenciamos la territorialidad rural, quienes enfrentamos estos cambios climáticos y sobre todo quienes asumimos que vamos a seguir luchando con y sin filantropía. Bien rapidito. Para esa pregunta es importante reconocer la necesidad urgente de alianzas y de redes, porque esa lucha de territorio no solamente está pasando en diferentes comunidades aisladamente en diferentes países, está pasando regionalmente, desde los Estados Unidos hasta todo el Caribe, hasta la punta de Chile. Las comunidades afro están siendo desplazadas intencionalmente por el capitalismo y el neoliberalismo desde los Estados Unidos, pero con el apoyo de los gobiernos de todos nuestros países. Entonces, la realidad es que no se puede, ya las luchas no pueden ser individuales. Por eso la importancia de conectar con diferentes organizaciones, porque estamos luchando en contra de la misma opresión, pues, que se ve en todos los distintos países. Pero ese análisis tiene que ser feminista, porque las que estamos llevando el peso de ese desplazamiento somos las mujeres negras y las mujeres indígenas. Thank you so much. And thank you everybody for joining us in this conversation. Somehow we managed to be close on time. But as we said, like, this take time. And we will be here for further conversation outside the panel. Please join me in giving an applause to this amazing panel. And thank you so much.